recibimos hoy una nueva transformación. Hemos recibido esta Dodge Durango 2014. Fíjense que está un poquito fea, maltratada. La vida le ha dado duro a ella, pero llegó al lugar correcto, señores. La vamos a transformar completa, la vamos a pintar entera, vamos a revivir esa pintura. Todas estas piezas que ven acá, estos bumpers ya maltratados, estos flares, todo lo vamos a quitar y le vamos a instalar el kit SRT completo. El kit SRT viene con el flare aquí más ancho. Vamos a cambiar este bonete por el bonete SRT que tiene los respiraderos. Estos aros 20 que trae de fábrica lo vamos a reemplazar por aros 22 por 10,5 de ancho con gomas 285-40 22. Esto le va a dar una apariencia muy agresiva. Aquí en los lados esa estribera también la vamos a reemplazar por las estriberas de la SRT 2022. Esta puerta de aquí también la vamos a desabollar, que tiene un golpe que ha recibido acá. Aquí en la parte trasera también la vida le ha dado duro a ella. Esta mica está golpeada, no sirve, la vamos a cambiar por una luz nueva. Esta de la esquina también está ya por pedazos, también luces nuevas, la vamos a reemplazar. Aquí en el bumper trasero, señores, vamos a poner el bumper de la SRT 2022. Este bumper lo vamos a quitar completo. El bumper nuevo viene con un difusor bien deportivo, con varias ranuras que sobresalen. Vamos a trabajar con esas bocas del mofle también. Aquí en el interior también vamos a trabajar con ella. Vamos a estar cambiando este guía por el guía tipo SRT que nosotros vendemos, que tiene unos indicadores de LED. La tapa de la bolsa de aire también la vamos a cambiar por la otra que dice SRT. Este radio, vamos a instalar el nuevo radio de pantalla de la Durango. Viene esta pantalla completa, sistema operativo Android, Wi-Fi, YouTube y todo integrado en esta pantalla. Bueno, estos asientos vamos a hacer algo con ellos. Vamos a colocarle también un tapizado porque ya están un poquito maltratados. Así que este y otros detalles más vamos a estar corrigiendo en esta Dodge Durango. Va a quedar totalmente transformada. Yo espero que no se pierdan este video. Aquí estamos con la Dodge Durango, la estamos lo que le llamamos pelando, estamos removiendo toda la pintura que tenía. Este caso no lo hacemos siempre, lo hacemos en casos especiales donde la pintura ya está muy maltratada. A veces haciendo este proceso descubrimos en el camino que habían tenido abolladuras y choques y lo habían ocultado con masilla y con la misma pintura. Entonces para eso hacemos este proceso, vamos a enseñarles. La parte trasera está bien avanzada. Aquí falta remover este cristal para continuar en esos bordes. Aquí estamos trabajando en desarmar ya toda la puerta. Fíjense cómo en esta puerta tenía una abolladura que a simple vista no se veía. Si lo dejamos así, hay un riesgo de que con el tiempo esos materiales de abajo que están malos salgan a la superficie y nos dañe el trabajo de pintura que hacemos nosotros. Vamos a enseñarle también otra parte. Miren, aquí tenía varias abolladuras más que también estaban ocultas, y aquí delante en este guardalodo también se había trabajado y estaba eso oculto. Es importante este proceso porque ahí se revela el daño. Ahora nosotros vamos a corregir ese daño de la forma correcta y a comenzar desde cero, a aplicar los materiales correctos hasta llegar a la etapa de la pintura y el clear. Así que por eso es que en algunos casos hacemos este proceso de pelar el vehículo.
¿Pensaste que era Michael? Pues no. Aquí tenemos esta hermosa Durango ya terminada a su conversión SRT 2023.